en este lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso.
Muy buenas noches, le habla María Isabel Reyes de Portillo, anciana de la Iglesia Filadelfia de Maracaibo, en Venezuela. En esta oportunidad tengo el honor de traer para ustedes un mensaje que he denominado Identidad y Propósito unidos por un hilo de fe. La historia de la cual les hablaré el día de hoy está descrita en el Antiguo Testamento sobre una importante mujer de la Biblia cuyo nombre no se menciona explícitamente en el pasaje. Ella vivía en tierra de Egipto, donde los descendientes de Israel estaban siendo duramente oprimidos. El faraón, rey de Egipto, había decretado que todos los bebés recién nacidos, varones, debían ser arrojados al río Nilo, porque temían que pudieran propagarse tanto y fortalecerse tanto que pondrían en peligro a su país. La mujer de quien les voy a hablar, una mujer de fe inquebrantable, es Jocabed, la madre de Moisés, quien libertó a Israel del dominio egipcio. El texto que sirve de marco para este mensaje está ubicado en el libro del Éxodo, capítulo 2, versos del 1 al 10, donde dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle por más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño, lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohibió y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ahora bien, vamos a estudiar qué vio Dios en Jocabed para convertirla en una herramienta oportuna y poderosa en el desarrollo de sus propósitos divinos para libertar a su pueblo. En primer lugar, Jocabed era una mujer con una identidad probada al extremo. Es decir, 400 años de esclavitud que le antecedían no le robaron su identidad. Mucha gente no conoce su identidad. Para poder definir claramente nuestra identidad, debemos respondernos a 3 preguntas muy importantes. En primer lugar, ¿quiénes somos? En segundo lugar, ¿de dónde venimos? Y en tercer lugar, ¿para dónde vamos? Jocabed sabía que era un linaje escogido. Su nombre significa Jehová es honor o Jehová es gloria. Y ella estaba unida a su esposo Amram, también de la tribu de Leví, cuyo nombre significa pueblo exaltado. Es así como si Dios decidiera glorificarse a través de la unión de estas 2 personas. Ambos eran descendientes de la tribu de Leví, según Éxodo 6:20, la cual sería seleccionada por el mismo Dios para ejercer las funciones sacerdotales, como lo podemos ver en Éxodo 28:1, donde dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos contigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Bien, ellos formaron a la familia que vería nacer a Moisés, quien posteriormente sería el libertador de Israel, también llegando a cumplir funciones de sacerdote, de profeta y de mediador como un tipo de Cristo. Además de Moisés, Jocabed tuvo 2 hijos mayores, nacidos anteriormente al decreto de Faraón: María, que era su hermana, y Aarón,
aproximadamente de 3 años para cuando nació Moisés, los cuales también formaban parte de ese liderazgo que Dios ya había establecido. Algo interesante sobre Jocabed es que a pesar de haber nacido en esclavitud y quizá estar expuesta al oprobio de ser repudiada por su esposo, ella actuó como quien tiene una mentalidad libre, con una convicción de pertenecer al pueblo escogido por Dios, y por ende sabía que las promesas que Dios había dado a Abraham, Isaac y Jacob también la habrían de bendecir a ella. Eso la hizo capaz de llevar a cabo su plan con el cual salvaría a su hijo y sin saberlo también a su pueblo. Dios en su gracia también nos ha dado una identidad, como podemos ver en Efesios 2:10, donde dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En primer lugar, como les dije, ¿quiénes somos? Según este pasaje, somos hechura suya, hijos de Dios cubiertos y bendecidos por Él. Tenemos el sello de Cristo. A menudo hay personas que se la pasan disfrutando de oponerse a lo que Dios determinó para nosotros. Pero cuando nosotros sabemos quiénes somos, eso no nos afecta. Porque sabemos que todo lo que se dice de nosotros y que está en contra de lo que Dios ha dicho, no es verdad. En segundo lugar, ¿de dónde venimos? Fuimos creados en Cristo Jesús. Tenemos su sello de garantía. Fuimos creados conforme a su esencia. Él es nuestro dueño. Tenemos su diseño especial en cada uno de nosotros. Hay muchas personas que dicen: yo vine de un hogar disfuncional, mis padres fueron divorciados, yo vine de tal o cual situación, pero eso no es tu verdad. Tú no vienes de allí, tú fuiste creado en Cristo Jesús. Y por ende, Él puede devolverte ese diseño original que es a su imagen y semejanza. Y en tercer lugar, ¿hacia dónde vamos? Según el mismo pasaje, Efesios 2:20, dice que nosotros estamos destinados al propósito de la ejecución de buenas obras, las cuales Dios determinó de antemano. En fin, nosotros no podemos meternos en cualquier negocio, tenemos un dueño. Dios tiene algo de antemano establecido para ser cumplido por nosotros, para que anduviésemos en ella. Ya Dios determinó qué cosas van a ser cumplidas por nosotros mientras caminamos en esta tierra. Así que debemos alinear nuestros sueños, nuestros deseos a los sueños y deseos de Dios. Tener identidad y saber quién soy también me hace saber quién no soy, de qué cosas yo me debo apartar. En segundo lugar, además de Jocabed tener una identidad probada al extremo, podemos decir que Jocabed era una mujer con una determinación para defender los hijos y su casa. El decreto genocida de Faraón y la amenaza que representaba para su embarazo en esta oportunidad transformaron a Jocabed en una heroína. Para el tiempo en que Faraón ordenó que los hebreos lanzaran al Nilo a los niños varones recién nacidos, Jocabed tenía, como dijimos antes, a María y a Aarón, que tenía aproximadamente unos 3 años. En este momento tan crítico, ella queda encinta por tercera vez. Imaginamos que había orado para no volver a quedar embarazada, para evitar que su hijo corriera este triste destino. Quizás desearía, al saber que estaba embarazada, desearía que fuera una niña para poder librarla de la muerte. Nos podemos imaginar la lucha tan terrible que ella vivió en su interior durante esos momentos tan vulnerables para una mujer como es el embarazo. Y resulta que cuando dio a luz, la sorpresa, sí es un niño. Y además de ser un niño de hermosura extrema, le costaba desprenderse de él. Fue ese instinto maternal de protección que la transforma en una heroína y va a luchar por su hijo a toda costa. Podemos inferir que ella pudo planificar durante su embarazo este plan que salvaría a su hijo. En primer lugar, lo escondió por 3 meses. No sabemos cómo pudo hacerlo, pero la imaginación de una madre nos puede sorprender, sobre todo cuando se trata de defender y cuidar a sus hijos. Algunos estudiosos que conforman el Talmud nos aportan algunos detalles sobre Jocabed que nos podrían dar mayor luz en esto. Dice que Jocabed había sido repudiada por su esposo Amram cuando tenía 3 meses de embarazo
y posteriormente se volvieron a casar por insistencia de su hija María. Por esta razón, ella pudo esconder durante 3 meses a Moisés, porque se presumía que podía haber un recién nacido en casa 9 meses posterior al matrimonio de ellos dos. Esto les permitió a Jocabed quizás ocultar al niño durante 3 meses. No sabemos si esto fue parte de su estrategia. Pero ¿hasta dónde una madre es capaz de estar dispuesta para luchar por sus hijos? La imaginación nos hace hacer cosas grandes cuando se trata de protegerlos. No es de extrañar que ella ideara un plan estratégico para salvar a su hijo, al preparar esa arquilla, cubriéndola con brea, con asfalto, para tener el niño a salvo, aun cuando tuviera que colocarla en el carrizal en el niño. También oportunamente, cuando coincidiera, cuando la hija de Faraón, que por algunos se presume que no podía tener hijos, bajaba las aguas del Nilo a bajarse. Para nadie es un secreto que las mujeres somos muy ingeniosas, sobre todo cuando se trata de nuestros hijos. La determinación de Jocabed la llevó al extremo de renunciar a sus derechos de madre con tal de preservar la vida de Moisés. Su incondicional amor por su hijo la llevó a ceder sus derechos de madre, como vemos en Primera de Reyes capítulo 3, una historia similar donde el rey Salomón pudo determinar cuál era la verdadera madre de un niño cuando ésta estuvo dispuesta a cederlo con tal de salvar su vida. Porque las madres somos capaces de entregar nuestra propia vida con tal de preservarla de nuestros hijos. Y esto lo utilizó Dios para su propósito. Es importante ver las clases de sacrificio que hacen algunas madres que sufren por el dolor del parto, al ver a su hijo enfermo, quizás ante la incertidumbre que se cierne sobre ellos cuando no saben qué puede ser sobre ellos. Han traído un ser al mundo con alma y tienen el deber de dar cuenta a Dios por la forma en que lo ha escribido, pero también el gozo que nos da esta historia de Jocabed al ver que su fe también salvó a su hijo. En Hebreos 11:23 nos dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. En el caso de Jocabed, la fe se mezcló con ese amor y con ese instinto maternal, y esas virtudes fueron las que le dieron la determinación para llevar su plan a cabo y a toda costa salvar a su hijo Moisés. Nosotros podemos ver que no siempre las cosas resultan bien y no siempre resultan fáciles, pero esto no quiere decir que nosotros no estemos caminando en el propósito de Dios. Recordemos que cada uno de los propósitos de Dios tiene su sello de garantía. Él mismo, con su fidelidad, es el que llevará a cabo cada una de las cosas en nuestra vida. En tercer lugar, Jocabed era una mujer sensible a los propósitos de Dios. Esa intuición espiritual especial que tenía al ver que su niño era hermoso. Pero es muy fácil que una madre vea que su hijo es hermoso. A veces las cárceles están llenas de madres más que de esposas que esperan en las puertas para traer comida a sus hijos, y muchas de ellas dicen que sus hijos son inocentes y que están presos injustamente. Pero si nosotros observamos en el Nuevo Testamento, cuando Esteban estaba siendo martirizado, haciendo énfasis a este pasaje, él nos dice en Hechos 7:20, nos dice una frase que nos aclara esa gracia especial que Jocabed vio en Moisés, al decir que era hermoso a los ojos de Dios. Imagínense si este niño Moisés era hermoso a los ojos de Dios, cuánta gracia debía haber alcanzado a los ojos de los hombres, y cuánta mayor gracia o cuánta mayor cuidado y desafío significaba para una madre el saber que su hijo, el ser que ella cunaba en su regazo, sentir que era tan hermoso, que tenía un propósito especial, divino, que la llevó a actuar en fe, a preservar su vida a pesar de las circunstancias.
Jocabed nos enseña que una fe puesta en acción nos permite ver el poder de Dios obrar en nuestras vidas, aún por encima de las adversidades. Además, manifiesta la confianza que tenemos en su providencia, tal como nos dice Hebreos 11. Por la fe puesta en acción, los antiguos alcanzaron testimonio, y describe las grandes cosas de cada uno de ellos. Pudieron ser movidos por la certeza de lo que esperaban y la convicción de lo que aún no habían visto. Hablo a cada madre que hoy se enfrenta, como nos mencionaba nuestra hermana Nilva, a un duelo migratorio, al ver que sus hijos parten, a la incertidumbre de no saber qué será de ellos, si los volverán a ver o no. Amada, tómate tu tiempo para atravesar por esta etapa, pero no dejes que la depresión y el temor te cierren y te impidan luchar de rodillas por el favor y la gracia de Dios en cada una de las vidas de tus hijos. Después de todo, nadie tiene mayor autoridad sobre ellos que sus padres. Y en segundo lugar, hemos podido determinar que muchas familias, muchas personas tienen mejor relación cuando salen de su hogar, incluso que cuando están puertas adentro en la casa. Aprovecha esta necesidad que también ellos tienen allá de sus padres para acercarte a ellos, para aconsejarlos, para ministrarlos, para ayudarlos y fortalecerlos en cada una de las cosas que ellos tienen que librar y cumplir en sus vidas. Aprovecha esta oportunidad que Dios te está dando, aprovecha la tecnología y todos los recursos que Dios te dé para poner en acción tu fe. En cuarto lugar, Jocabed era una mujer con una fe digna de admirar, que supo influenciar en sus hijos. Para esta parte nosotros vamos a observar tres aspectos importantes. En primer lugar, la función que tenían las madres hebreas en el cuidado de sus hijos. Se decía que tenían las mujeres hebreas una participación importante en la crianza espiritual y de fe de sus hijos, porque en los primeros años de vida se encargaban de instruir a los niños en la ley y en la enseñanza de Dios a los pequeños hebreos, a diferencia de muchas mujeres paganas que simplemente se encargaban de complacer sexualmente a sus esposos y de la crianza natural de sus hijos. Las mujeres judías tenían una arraigada moral y tradicionalmente fue pasándose de generación en generación, donde podemos ver en el Nuevo Testamento una segunda evidencia todavía marcada en 2 de Timoteo, donde Pablo se refiere a la buena educación impartida al joven Timoteo por parte de su madre Eunice y su abuela Eloida. Esto quiere decir que era una gran influencia en la fe de este joven, aun cuando su padre era griego. En segundo lugar, como madre hebrea, Jocabed supo formar la identidad de su hijo. Así como ella tenía una identidad bien establecida, ella supo aprovechar ese tiempo de amamantar a Moisés en sus primeros años de su vida, en enseñarle sus raíces, enseñarle de dónde venía, enseñarle su distinción de las costumbres egipcias, porque él pertenecía a un pueblo escogido por Dios. Habían promesas para él también. Ella supo utilizar ese tiempo que estuvo cerca de Moisés para ocuparse especialmente de formar sólidamente esos principios y valores de identidad como miembro del pueblo de Dios y por ende acreedor de su promesa. Ella influyó tanto en Moisés que cuando fue hombre no vaciló en su decisión de abandonar Egipto y apegarse a la agenda que Dios tenía para liberar a su pueblo por medio de él. En Hebreos 11, 24 al 29 nos dice lo siguiente: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca,
e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Podemos concluir que Jocabed es un ejemplo de mujer con una inquebrantable fe. Tenía una sólida identidad, fue probada al extremo durante un tiempo grande de esclavitud. Tenía una férrea determinación para defender a sus hijos y a su casa. Tenía una gran sensibilidad por los propósitos de Dios y finalmente supo transmitir tanto esa identidad como esa fe para influenciar positivamente las vidas de sus hijos y encaminarlos al propósito que Dios tenía. Oremos. Señor Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias, gracias Señor, porque tú nos has llamado por nombre, porque tú has trazado una vida de bendición en tus caminos, en tu presencia, por medio de tu amado Hijo Jesucristo, quien nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias Señor, porque tú nos has creado en Cristo Jesús y en Él tenemos también obras que tú has determinado para que nosotros andemos en ellas. Ayúdanos y dirígenos a ser influyentes en este mundo que tanto te necesita. En el nombre santo y precioso de Jesús te damos gracias porque sabemos que tú has hecho grandes cosas en nosotros. Sabemos que hoy estás haciendo grandes cosas y sabemos que las seguirás haciendo y que tu propósito y voluntad ha de cumplirse en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria llena este lugar, renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal.